Vamos a iniciar entonces la siguiente diapositiva, por favor. ¿Ya? Esta charla está basada fundamentalmente en la clasificación internacional actual de las crisis epilépticas, que es el ILAE, que es una institución, una liga internacional contra la epilepsia, y que tuvo una actualización en el 2017 y ahora la última actualización que se ha realizado es el 2025. La siguiente, em, este cuadro de epilepsia o síndrome convulsivo es una enfermedad neurológica con crisis convulsiva. No abarcaba a toda la literatura, porque hay casos de que son no convulsivos, por eso que ahora se usa más las crisis epilépticas, ¿no? Y tiene varias características, una de ellas que son cuadros que son episódicos, o paroxísticos, tiene un inicio y un final también súbito, son espontáneas, no tienen una programación, un ciclo, o sea, se aparecen en forma espontánea, son recurrentes, pueden tener una continuidad en el tiempo y también son estereotipadas, o sea, puede variar en intensidad y en el paciente. La siguiente, por favor. Entonces, la fisiopatología de estos cuadros epilépticos, la crisis epiléptica, tienen que ver con cuatro factores, ¿no? Básicos. Uno tiene que ver básicamente con el de las neuronas. O sea que hay una descarga neuronal que se va a transmitir a través de la masa encefálica para producir eh, el funcionamiento de este órgano cerebral. Pero para esto hay estructuras, hay sustancias y estructuras que tienen que ver con que son excitantes, o sea, que estimulan la excitación de la neurona, y entre ellas tenemos unos neurotransmisores como son el glutamato o aspartato, ¿no? Y también algunos elementos que tienen sodio y la salida de calcio, ¿no? Estos son factores estimulantes, o sea, excitantes de la neurona. Hay factores también que son inhibidores, o sea, y eso se puede producir por varios factores o por daño o por alteración de los elementos que tienen que ver con el medio interno de lo que funciona en el sistema cerebral. Pero está basado fundamentalmente en los neurotransmisores que tienen el potencial de ser factores inhibitorios, como es la GABA. Entonces, el glutamato bueno, estimula y la GABA regula la respuesta para que no sea una respuesta demasiado excitatoria, ¿no? Ese juego siempre se realiza de los neurotransmisores. Y también igual la entrada de cloro, la salida de potasio. La siguiente, por favor. Entonces, un tercer factor aparte de esos neurotransmisores y estos canales, hay unos factores extraneuronales que tienen que ver fundamentalmente y que ayudan a la fase excitatoria o inhibitoria y que son las sustancias que están en el intersticio, ¿no? De la masa encefálica o también en las otras células que no son las neuronas en general, son el tejido glial. Entonces a mí cuando se afecta el tejido glial o se afectan los elementos que tienen que ver con la estructura de la parte intersticial, también pueden jugar un papel excitatorio o inhibitorio. Y finalmente, ahí también se van a producir conexiones aberrantes, ¿no? Normalmente tiene un circuito de transmisión del impulso eléctrico neuronal, pero en algunos casos eh, se generan impulsos que no son convencionales, ¿no?
que ver con el funcionamiento aparentemente diferente de la parte cerebral de una a otra persona, ¿no? O sea, hay personas que miran algo pero no lo ven, digamos. Hay personas que, que ven pero no miran y miran diferente a las otras personas. Pero estamos en el mismo contexto, ¿no? Tiene que ver con una serie de tiene que ver con la estructura cultural, social, mental del paciente, no de la persona. La siguiente, por favor. Entonces, estos elementos que estamos señalando han sido que son importantes, ¿no? Que para el ponerse de acuerdo con con la terminología que estamos usando, ¿no? O sea, hay que distinguir las crisis focales, porque puede haber crisis focales de este síndrome epiléptico, o puede haber las crisis generalizadas, que tienen, muchas de las veces tienen origen tipificado por una causa, o también puede ser que estos cuadros focales o generalizados no tengan un origen conocido, que sean elementos que no los podemos descubrir en la primera etapa, ¿no? Y los no clasificados, que hay otros elementos que, como vamos a ver, que tienen que ver con varios comportamientos de esta crisis y que no pueden ser clasificados en los grupos convencionales, ¿no? Por eso que hay que diferenciar y reconocer las crisis convulsivas y las crisis no convulsivas. Generalmente las convulsivas tienen que ver con expresión motora, o sea, tónicos o clónicos o mioclónicos, mientras que las no convulsivas pues, no hay movimientos a nivel somático, pero que tienen una expresión, ¿no? Con diferentes características de comportamiento. Bueno, la siguiente, por favor. Entonces, vamos a definir para que nos pongamos de acuerdo y tengamos el concepto claro, como hemos dicho, que las crisis epilépticas son de aparición transitoria con signos y síntomas debidos a la actividad neuronal excesiva o sincrónica en el cerebro, ¿no? Esa es una crisis epiléptica, aparición transitoria. Ya, la epilepsia es una enfermedad cerebral caracterizada, es diferente a la crisis, pues un evento que tiene actividad neuronal que puede ser, como vamos a ver más adelante, eventual, circunstancial, que no se repite. Pero ahí ya, cuando ya está estructurado los procesos que se presentan frente a determinada frecuencia y con determinado tipo de expresiones, entonces ya hablamos de una enfermedad de epilepsia. Entonces, que es una enfermedad cerebral que tiene una predisposición duradera y que genera crisis epilépticas y como por las consecuencias neurobiológicas pueden tener una expresión cognitiva, afectar al paciente de forma cognitiva, en su aspecto psicológico y en las relaciones sociales, ¿no? Que tiene que ver con la parte laboral, la parte conductual. La clasificación se aplica a crisis clínicas, no solo a patrones electrocardiográficos subclínicos. O sea, a veces solamente esta clasificación podemos considerarla por los factores de repercusión, ¿no? En la parte de conciencia. Pero podríamos sospechar en un paciente cuando hacemos un electroencefalograma, podríamos encontrar patrones de alteración del ritmo cerebral. Entonces son manifestaciones subclínicas, pero esto, como hemos dicho, se aplican generalmente a las causas clínicas. ¿Ya? Muy bien. La siguiente, por favor. Entonces, las clases, ¿cuáles son las clases principales de estas crisis, ¿no? De estos cuadros? Según el ILAE del 2025, se han establecido cuatro clases principales de crisis, que ya hemos comentado inicialmente. Unas crisis focales, o sea, que están localizadas, las crisis generalizadas, las crisis de origen desconocido, que no son focales ni generalizadas, que no se puede precisar cuál es la causa, y las crisis no clasificadas, que son otra variedad de alteraciones también que están en ese grupo de crisis.
del total. Para fines nuestros, ustedes como parte de conocimiento médico, de medicina, van a ser médicos generales, entonces tienen ustedes que identificar la crisis focal principalmente, ¿no? Porque las otras crisis son el menor porcentaje, pero que son ya, es un diagnóstico mucho más fino complementarios, ¿no? Una resonancia magnética, electroencefalograma, punción de médula ósea, ¿no? Balance electrolítico, o sea, un AGA. Hay varios factores que pueden intervenir para aclarar o tratar de tipificar esos cuadros que son de origen un poco desconocido. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles los cambios claves? Ha habido una variación leve entre los del 2017 y los del 2025. Entonces, en el 2017 se hablaba de unos cuadros que tenían un inicio focal y que se podrían convertir en generalizados, ¿no? Ahora, de crisis generalizada, ¿no? O sea, no hay una relación cuadro generalizado. Esos no son eventos separados, pero que tienen características, unos son locales, focales. Otra diferencia también es en los tipos de descripción de las clases, tipos, niveles de conciencia, ¿no? Que se pueden detectar de la evaluación semiológica del paciente. Otro criterio también que es importante diferenciar también son los conceptos que se refieren a la relación conservada, de la conciencia conservada o deteriorada, ¿no? También ahí la conciencia reemplaza, el compromiso de conciencia se considera o conciencia o con compromiso de conciencia o con un deterioro de la conciencia, ¿no? Que son parámetros diferentes. Ha tratado un poco de separar esos parámetros que a veces estaban confusos, ¿no? Entonces, esos son los factores que fundamentalmente han cambiado. Hay otros temas ya que son mucho más precisos, más, digamos, profundos, que tienen que ver activa, epiléptica y ajustar algunas categorías de las crisis de ausencia, ¿no? Como le digo, eso no es un trabajo para un médico general, eso ya implica todo un estudio completo del paciente. La siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos de crisis focales, nos estamos hablando que son los que se originan en una región neuronal limitada, que generalmente se compromete a un hemisferio cerebral. O sea, es localizada o focalizada, ¿no? Estas crisis se clasifican también en estado de conciencia, con conciencia preservada o con deterioro de la conciencia durante la crisis. Entonces, a ambos eventos hay que tipificarlos. Y la presencia de manifestaciones observables como son motoras o no motoras. O sea, los cuadros de crisis pueden haber un compromiso de la conciencia o puede haber un deterioro de la. También tienen una expresión motora, o sea, movimientos tónico-clónicos que son más evidentes que van a ver ustedes, y otros que no tienen expresión motora, pero tienen un deterioro o un compromiso de la conciencia. Entonces, esos casos son los cuadros focales motores, que pueden ser clónicos, o pueden ser tónicos, o hipercinéticos, o son crisis focales con automatismo, o crisis sensoriales, o crisis autonómicas, o cognitivas, o emocionales, ¿no? O sea, esas crisis focales son parciales y localizadas, ¿no? La siguiente. Y las crisis generalizadas son aquellas que se incluyen a las redes bilaterales, o sea, tienen un compromiso generalmente de ambos hemisferios, ¿no? Esas crisis generalizadas pueden ser crisis de ausencia, o sea, aparentemente la persona actúa como en automatismo, aparentemente está lúcida, pero está desvinculada del contexto local, ¿no?
O puede ser que está en una reunión sentada, no habla mucho, pero aparentemente está atenta o siguiendo la conversación, pero no está en la dinámica de la cognición en ese momento, ¿no? Eso es lo que se llama la crisis de ausencia. Y después de un tiempo, otra vez recupera su normalidad. Son vacíos, son como lagunas mentales que se producen. Durante ese proceso no recuerda lo que pasó. El problema está de que en automática puede hasta incluso aparentemente manejar un vehículo y no se acuerda por dónde fue, por dónde eh, en la parte legal, algunos de estos pacientes pueden cometer un acto delictivo y no se acuerdan de ese proceso. Entonces hay que delimitar si hay crisis de ausencia que libere de responsabilidad a esa persona o lo hace simulando que no se acuerda, pero que lo hace conscientemente, ¿no? Tiene esa implicancia las típicas, las atípicas, con algunos trastornos mioclónicos o con algunos trastornos palpebrales, ¿no? Que uno lo observa al paciente y se da cuenta que está aislado del contexto, pero que tiene una expresión palpebral de movimientos palpebrales. Y la crisis tónico-clónicas generalizadas, que son las convencionales, lo que nosotros llamamos antes las y de relajación de la parte de extremidades, no es un cuadro aparatoso, ¿no? Que uno lo ve en un buen porcentaje de estos cuadros de epilepsia. Otras crisis generalizadas como las mioclónicas que solamente repercuten en la parte muscular o son tónicas con atonía parcial, con espasmos de tipo epiléptico a movimientos un poco de contracción y de rigidez de algunas de las extremidades, o mioclonías o atonías o mioclonías con tónicas, ¿no? O sea, pues esos movimientos musculares sin contractura de la articulación, o sea, solamente son movimientos musculares o con contractura. Y compromete generalmente a los dos hemisferios, por eso que es en los dos lados, ¿no? Esa es la característica que tenemos que evaluar. Y puede ser convulsivas, con tónico-clónicas, o tónicas mioclónicas, o no convulsivas, ¿no? Solamente con una expresión de ausencia. Entonces, esa es la característica básica de la crisis generalizada, ¿no? La siguiente. Ahí hemos señalado que son una crisis de origen desconocido, ¿no? Y las no clasificadas, que son crisis que a veces no podemos, son eventos que no se pueden precisar. Si la crisis es focal o generalizada, a veces no se puede tipificar, ¿no? Puede describirse también como una manifestación tónico-clónica con espasmos, pero sin asignar un origen focal. Son aquellas que generalmente tenemos la información por la evaluación parte clínica o por el trazado electroencefalográfico, ¿no? Donde se notan alteraciones de las ondas cerebrales. Esta categoría se evita forzar al clínico a una clasificación inadecuada. O sea que si no tenemos la clasificación determinada, es mejor no clasificarla. Y las generalizadas, ¿no? Esas son las que vamos a detectar y son más del 90% de la casuística. Entonces, como ya hemos señalado, estos cuadros de las crisis focalizadas o generalizadas pueden acompañarse de crisis convulsivas o ese crisis no convulsivas, ¿no? Es el otro tema también que es objetivo de esta clase. O sea, las crisis convulsivas son aquellas que se acompañan de una expresión motora, ¿no? O sea, brusca, con movimientos tónico-clónicos, mioclónicos, o las crisis convulsivas. Eh, y las crisis no convulsivas son sin sacudidas de motoras evidentes. Aparentemente no hay expresión de movimientos musculares o
o incluso mioclonías, ¿no? No hay expresión, pero sí hay generalmente ausencia, una crisis de ausencia, ¿no? Que esa es la que nos lleva a pensar, a pensar que este paciente está haciendo un cuadro de una crisis epiléptica. Ambos grupos pueden asociarse a compromisos de conciencia y riesgo de lesión, por lo que requiere una identificación y tratamientos adecuados. Claro, esa es la característica, porque no solamente es de que el paciente cuando tiene un cuadro convulsivo con pérdida de conocimiento, se desconecta, se cae al piso, ¿no? Y se puede golpear. Si está en una escalera, se cae directamente, es como si se enchufara, ¿no? Se cae, entonces pone en riesgo, está manejando, puede chocar, ¿no? Entonces, por eso que estas personas que tienen cuadros de este tipo tienen que actuar o estaba trabajando con una máquina que corta, puede tener un accidente laboral, ¿no? Entonces hay que identificar el cuadro y hay que tratarlo para que no tenga repercusiones. La siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué hacemos esta clasificación, no? O sea, antes había una serie de definiciones claros más o menos de grupos de patologías, ¿no? Para que podamos trabajar con un lenguaje común entre los profesionales de salud. Eso nos va a permitir establecer protocolos de tratamiento clínico, pues nos va a permitir hacer estudios de seguimiento de estos problemas y conocer el comportamiento de cada uno de esos cuadros de acuerdo a las características de diagnóstico establecido. Los profesionales sobre el tipo de patología y no se conocía típicamente. Entonces es muy importante esta clasificación. La siguiente, hay otro hecho también que también acompaña sobre todo a las crisis generalizadas, ¿no? Que es lo que se llama el aura. El aura es un evento que ocurre en el paciente antes de que presente el cuadro. El paciente se da cuenta y dependiendo de la zona donde está la zona lesionada o la zona excitatoria, va a tener una repercusión. Puede ser que sea una expresión de un desconfort epigástrico o una manifestación sensorial que tiene el paciente o auditiva, ¿no? Generalmente sonidos, que percibe sonidos de inicio o vértigo o imágenes visuales, ¿no? De alteración, de deformidad de las figuras que es típico de... eh, hay el País de las Maravillas, dice el País de las Maravillas, Carrot, que es el escritor, el epiléptico. Entonces, por eso que él construye los personajes que son unos grandes y otros pequeños, ¿no? O sea que él tenía un compromiso occipital, ¿no? Por eso que tenía una aura de tipo visual, ¿no? Puede ser también una manifestación de dolor, ahí es donde se siente un dolor intenso en el abdomen, por ejemplo, se doblan y es el inicio del cuadro del convulsivo epiléptico, ¿no? O también tiene que acompañarse con con una urgencia miccional o con auras orgásmicos o con expresión de pánico o de temor, ¿no? Que también es otra característica. Cuando el compromiso es generalizado, generalmente hay pérdida del control de los esfínteres. El paciente micciona o defeca, ¿no? Que es una característica de manifestación que hay un compromiso de conciencia en ese paciente. La siguiente, por favor. Bueno, el tratamiento, ¿no? El tratamiento, voy a comentarles acá el esquema de tratamiento que publican el ILAE, ¿no? O sea, y que son de manejo internacional. A veces nosotros algunos de esos fármacos no los tenemos en disposición en los centros de salud, pero es bueno que conozcamos el esquema clásico de tratamiento.
establecer objetivos, ¿no? Un primer objetivo es establecer, hay que tratar de controlar, de reducir los cuadros, ¿no? Las crisis que presenta el paciente. Hay que tratar de reducir los efectos adversos que pueda presentar estos eventos, ¿no? Eh, y eso tiene que ver directamente con el tipo de la calidad de vida, porque como hemos señalado, su trabajo, su comportamiento social, su desenvolvimiento familiar, tiene que ver con el control de esta enfermedad que es un cuadro aparatoso, ¿no? Evitar los estatus epilépticos. Vayamos a ver qué cosa es la complicación de este cuadro convulsivo, que son los estatus epilépticos que pueden desembocar en un daño cerebral importante. Elegir fármacos adecuados según el tipo de crisis, ya en base al tipo de trastorno que genera el cuadro epiléptico, entonces nosotros podemos ubicar qué tipo de fármaco puede específicamente actuar en ese nivel. La siguiente, por favor. Entonces, el tratamiento farmacológico en las crisis epilépticas, eh, como ya sabemos que esta clasificación incluye tanto a los cuadros focales como generalizados y como a los de origen desconocido. La siguiente. Entonces, en la crisis focal, gran utilidad. No, es de gran utilidad, es bastante pocos efectos secundarios. La lamotrigina, que también ya es un poco más evidente, también es un buen fármaco que nos va a ayudar en línea. Hay otros fármacos como la oxcarbazepina, que es un derivado de la carbamazepina, el topiramato también, que no, también existen en algunos métodos del Seguro Social, hay topiramato, que son de segunda línea, y en tercera línea son otros fármacos que casi no los tenemos a disposición, ¿no? Y que son a veces ayudantes para evitar o controlar los cuadros que son un poco difícil de manejo o que no queremos dar demasiada dosis para no producir un efecto expresar los efectos secundarios que puede tener el uso de dosis altas de estos fármacos. Entonces, en las crisis focales, no nos olvidemos que tenemos que usar fundamentalmente lo de la primera línea, que es la lamotrigina y la levetiracetam, que son los de primera elección. Si lo tenemos a la mano, el paciente lo puede utilizar, entonces hay que usarlo, ¿no? O si no, la carbamazepina. Entonces, en las crisis focales, no está recomendado en este caso el uso del ácido valproico, ¿no? Que también es otro fármaco antiepiléptico que lo tenemos a disposición. Por eso que en los focales no usa el ácido valproico, ¿no? La siguiente, por favor. En la crisis generalizada, también acá más bien es en primera línea está el ácido valproico, que se puede usar el ácido valproico, la levetiracetam y la lamotrigina, está entre los grupos de primera línea. Por eso que si usamos lamotrigina o levetiracetam en las crisis focales o en las generalizadas, está bien indicado. En la primera usamos carbamazepina en las focales, pero no podemos usar el ácido valproico que corresponde al uso de la crisis generalizada, ¿no? Porque tiene esos efectos que pueden no ser adecuados si lo usamos en los focales. Ahora, hay tipos varios como son cuando hay otras características, por ejemplo, de ausencia o mioclonías o tónico-clónicas, podemos usar también estos productos específicamente para cada una de esas manifestaciones, ¿no? Entonces, y en este caso, en las crisis generalizadas, tenemos que evitar el uso de la carbamazepina, que es la de primera línea en la crisis focalizada, ¿no?
Entonces, tenemos que acordar ese detalle que es muy importante para el manejo, porque esos son los medicamentos que ustedes van a tener en el centro de salud. La siguiente, y en la crisis desconocida también tenemos ahí el uso de la levetiracetam, la lamotrigina también una alternativa que va bien, topiramato puede usarse, y el ácido valproico. O sea, el ácido valproico va bien para crisis generalizadas más de origen desconocido, pero no para las focalizadas, ¿ya? Entonces, eso es importante. Y hay que evitar el uso de la carbamazepina, que puede ser de elección en las focalizadas y que no es adecuado su uso en las generalizadas ni tampoco en las de origen desconocido. Ya, también la fenitoína es otro fármaco también que tenemos a disposición y es lo que usamos generalmente porque viene presentación en ampolla. ¿Sabes? La carbamazepina no hay en ampolla. Entonces, cuando el paciente está con compromiso de conciencia, tenemos que usar la fenitoína. No que, mire, que hay que evitar, pero en algunos casos, en pacientes hospitalizados en una fase aguda, lo utilizamos. La siguiente es lo que se llama la epaminización, que van a ver, seguramente han visto ustedes usar en algunos pacientes de hospitalarios cuando tienen por una crisis de un accidente, un TEC, un traumatismo encefalocraneano y a veces convulsiona. Entonces ahí se le epaminiza al paciente para epaminizarse, porque el nombre comercial de la fenitoína era Epamin. Entonces ellos entraron al uso de la parte clínica con trabajos de investigación que aportaba el uso de la epaminación, poner 10 ampollas de 100 miligramos por vía endovenosa, o que se pase 1 o 2 horas, y después se le da cada 8 horas la ampolla, ¿no? Es para alcanzar niveles terapéuticos del fármaco, porque el fármaco va alcanzando niveles en escala. Entonces, si damos la dosis, demoramos 3 días en alcanzar dosis plena. Lo que si damos en una carga, entonces controlamos el cuadro convulsivo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consideraciones especiales? Hay cuadros, hay motivos que hay que tener mucho cuidado en el uso, ¿no? Acá están, por ejemplo, mencionando que en las mujeres en edad fértil, y el que se pueden embarazar, entonces no podemos usar el ácido valproico, ¿no? El valproato sódico o ácido valproico no podemos usar, no es recomendable. No es que no se puede usar, sino que no es recomendable porque tiene muchos efectos secundarios, sobre todo en el periodo gestacional, ¿no? Que produce una serie de trastornos y de efectos a nivel del tubo neuronal, deformidad en la parte fetal y alteraciones tanto en la madre como en el niño en el periodo gestacional como en el periodo de lactancia, ¿no? Entonces acá está mejor indicado, como también los adultos mayores, también a veces el uso del ácido valproico tiene sus bemoles, ahí está indicado el uso de la motrigina y la levetiracetam. Entonces ambos, la lamotrigina y la levetiracetam, va muy bien en mujeres también gestantes, que en periodo de gestación y en adultos mayores, ¿no? Em, en algunos pacientes se hacen la recomendación, sobre todo en pacientes adultos mayores, cuando usamos el levetiracetam, lo que hace es un poquito excitatorio. Entonces, si el paciente tiene un cuadro de irritabilidad, le va a exacerbar el cuadro, de ahí mejor usamos la lamotrigina. En los casos de la epilepsia refractaria, o sea que los cuadros no ceden, hay que hacer una combinación de estos fármacos, siempre conociendo cuál es el efecto que producen entre ellos para que no se produzcan efectos secundarios, como vamos a ver que tienen alto tipo de interacciones medicamentosas y de efectos secundarios de los fármacos. Y también nos permite pues ver si podemos, ahora ya sabemos localizar la zona de lesión y podemos intervenir quirúrgicamente para la zona que está afectada, que tiene una cicatriz en la parte cerebral, la anulemos quirúrgicamente o por rayos para que no se produzca la descarga de que va a generar la parte de la convulsión, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces acá hemos hablado de que
Tanto las crisis focales o las crisis generalizadas son eventos transitorios que pueden ceder con el tratamiento normal, pero hay casos en los cuales el tratamiento es muy marcado y no obstante que nosotros tenemos el uso, usamos los fármacos, ahí la respuesta demora más de los 5 minutos. Entonces, cuando un cuadro convulsivo se prolonga por mucho tiempo, va a producir un daño neurológico. Puede producir un daño neurológico y dejar al paciente con una secuela cognitiva, ¿no? Para el resto de su vida. Por eso que hay que evitar ese proceso convulsivo. Igual también evitar en los pacientes gestantes, una paciente gestante que hace un estatus epiléptico, ensombrece el pronóstico del feto, ¿no? Y incluso de la madre, ¿no? Que puede, pues, la pone en riesgo para la vida, ¿no? Entonces, el estatus epiléptico no ha cambiado el esquema, está basado en el ILAE del 2015, o sea que tiene buen tiempo de duración, ¿ya? En las guías. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo definimos un estatus epiléptico? Es una condición donde la actividad epiléptica persiste en el tiempo, como hemos dicho, es un cuadro de una crisis epiléptica generalizada que se prolonga en el tiempo y puede causar daño, como hemos señalado, neuronal, porque la sobreestimulación puede producir una zona de hipoxia, edema y apoptosis y daño de la neurona, ¿no? Entonces, hay que trabajar mucho con los factores de tiempo, ¿no? Entonces, si son con cuadros de tipo convulsivo, 5 minutos, a veces o otros cuadros duran hasta 30 minutos, ¿no? Y los cuadros, esos cuadros convulsivos, ¿no? Que son aparatosos, y a veces hay cuadros de ausencia generalizada del paciente, que puede durar también hasta 60 minutos, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, la clasificación de estatus epiléptico, pues un cuadro de estatus convulsivo, tónico clónico generalizado, que es el tipo de gran mal que continúa en el tiempo, o los no convulsivos con alteraciones de conciencia, ¿no? Hay alteraciones de conciencia, a veces uno puede precisar, entonces pero sospecha por las características de su conducta, y si lo pone un electroencefalograma en ese momento vamos a encontrar trastornos de las ondas cerebrales, ¿no? Lo que nos confirma que hay un cuadro que está continuándose en el tiempo, ¿no? Que tenemos que interrumpirlo para que no se produzca daño. Puede ser también focal, y puede con expresión motora o no motora, y puede ser mioclónica también, o sea, y que puede llevar pues a compromisos generalizados posteriormente. La siguiente, por favor. Entonces el tratamiento depende, como es un cuadro que continúa, y hay que trabajar en el tiempo, ¿no? En la fase uno de este tipo de estatus epiléptico es la que dura de 0 a 5 minutos. Entonces el objetivo es estabilizar, o sea, revertir el cuadro convulsivo, ¿no? Entonces ahí generalmente son las medidas generales, ¿no? El ABC, hay que mejorar la ventilación porque el paciente tiene hipersecreción, hay contractibilidad de la parte faríngea, a veces el paciente se absorbe, hace, ahí como hay hipersecreción, se llena la boca de saliva que va al bronquio, ¿no? Se aspira. Y o aparte también como son movimientos tónico-clónicos, a veces muerde la lengua, los labios, se hace daño, ¿no? Entonces uno tiene que tratar de evitar, ¿no? Poner una boquilla en la boca para que no se muera la boca, ponerle una vía de costado con su vía con oxígeno para aspirar las secreciones. Hay que monitorear cómo está su presión, su frecuencia cardíaca, su glucosa, ¿no? Esas son las medidas del ABC que ya seguramente debemos trabajar. Si en caso de sospecha de alcoholismo, pues hay que ponerle, obviamente, la tiamina, ¿no? Por vía parenteral. La siguiente, por favor. Entonces ya en la fase 2, cuando ya pasen los 5 minutos hasta los 20 minutos y hemos tomado las medidas iniciales de conservación del paciente, entonces ahí viene la fase del uso de las benzodiazepinas, ¿no? Entonces en las benzodiazepinas nosotros tenemos varias selecciones, ¿no? Eh, el lorazepam no tenemos a mucha disposición en nuestro mercado, no sé por qué no prendió el uso
del lorazepam. Los norteamericanos lo usan mucho, el lorazepam, tanto por vía parenteral como por vía oral, ¿ah? En este caso, como está en cuadro, no le puedes dar por vía oral, tienes que darle por vía parenteral. Y la ventaja de esta benzodiazepina del lorazepam es de que no crea adicción. Entonces es una buena ventaja, ¿no? Acá lo que usamos es el alprazolam, que el alprazolam generalmente crea un poco de dependencia, ¿no? Y el diazepam, el problema del diazepam, que también lo hemos usado mucho y lo usamos todavía en el mercado, son en ampollas, tiene una vida media muy larga. Entonces, 12, 18 horas, entonces el paciente lo sedamos demasiado, ¿no? Entonces a veces perdemos el conocimiento si el paciente en coma o salió de su cuadro convulsivo o sigue todavía, ¿no? Entonces, el diazepam fue un recurso que usábamos antes, pero que ahora ha sido superado. Y lo que usamos más ahora es el midazolam, que es una benzodiazepina de acción inmediata, ¿no? Pero hay que monitorizar al paciente, porque como es una acción rápida de bloqueo del sistema reticular ascendente cerebral, puede producir paro respiratorio. Entonces hay que estar atento al poner la dosificación reglada y ver la capacidad respiratoria del paciente. Entonces, esta medicación se pone y se puede continuar una segunda vez si es que el cuadro no revierte, ¿no? Ahora, si el cuadro sigue, como vamos a ver, hay que ponerle en infusión. La siguiente, en la fase 3, que ya es más allá de los 20 minutos, hasta los 40, entonces se administran los mismos fármacos, o podemos darle aparte, si ya el cuadro ha cedido en parte, entonces ya mientras está con la cobertura de la benzodiazepina, podemos iniciar el tratamiento ya del anticonvulsivante, que es el de levetiracetam que hemos dicho que hay en vía parenteral. El ácido valproico, a veces tenemos dificultad en ácido valproico acá por vía parenteral, a veces no hay ácido valproico parenteral en los hospitales. Y la fenitoína es la que usamos, como les digo, generalmente con la modalidad de epaminización para controlar el cuadro transitoriamente, porque la fenitoína tiene sus efectos, obviamente, secundarios que en el tiempo prolongado de tratamiento. O sea, que por eso que en la fase aguda podemos usarla, pero darle tratamiento continuado no es muy recomendable. La lacosamida también puede servir, ¿no? Y de ahí hay que ver las características de las comorbilidades y el estado general del paciente, ¿no? O sea, generalmente la tercera fase. La siguiente, la siguiente tiene que ver con la cuarta fase. Entonces eso ya va de 40 minutos a 60 minutos a una hora, ¿no? Entonces ese paciente ya supuestamente, si ha cedido el cuadro, ya le hemos puesto su benzodiazepina y le hemos puesto su anticonvulsivante por vía parenteral y el paciente se ha estabilizado, bueno, hemos superado el estatus epiléptico. Pero en algunos casos, pasados los 40 minutos, 50 minutos, no podemos revertir, entonces decimos que es un estatus epiléptico refractario. Entonces, en ese caso, lo que tenemos que ponerle es, ese paciente tiene que ir a una unidad de cuidados especial, hay que intubarlo al paciente, hay que conectarlo a la ventilación mecánica, hay que poner su monitor y ponerle con bombas de infusión, ponerle el midazolam, el propofol, la ketamina, que es ya por vía de endovenosa continua, ¿no? Para que el cuadro revierta, ¿no? Entonces ahí tenemos tiempo incluso de tomar su electroencefalograma y si vemos que todavía sigue en actividad ya es un cuadro refractario. Pero incluso en los cuadros refractarios a veces después de una hora no mejora el paciente. Entonces ya ese paciente hay que plancharlo, como decimos en el hospital, con otro fármaco. La siguiente. Entonces está el estatus epiléptico súper refractario, que es el que después de una hora el paciente no revierte, entonces en ese caso a ese paciente pues ya está en UCI, le ponemos pentobarbital, que es un sedante máximo, la idea es desactivar toda la actividad cortical cerebral para que no haya estimulación. Y ahí tenemos que pensar que puede ser una causa de tipo inmunológico y usamos el corticoide, ¿no? Porque siempre hay un edema cerebral que se produce. El corticoide ayuda a bajar un poco el aumento de variación de la parte de líquidos electrolitos cerebrales.
Y ya después ya se darles una dieta cetogénica, que es lo que también ayuda a estimular los neurotransmisores inhibitorios y el paciente puede mejorar. Pero esos cuadros son muy excepcionales, pero cuando son, realmente hay que tener cuidado de que este paciente tenga o quede con secuela, ¿no? Ahora se habla en no he visto yo ningún caso que en el hospital, no sé si ahora el dispositivo, usa el BNS, que es un dispositivo de implantación quirúrgica para bloquear el foco, supuestamente que es el foco epileptógeno, ¿no? De tal manera que al bloquearlo, el paciente estabiliza su cuadro de estatus epiléptico. Las guías establecen eso. Bueno, la siguiente, por favor. Entonces acá es para que vean que en todos los fármacos, tengo una lista larga de fármacos que actúan en varios niveles en los canales de sodio, de calcio, de cloro, ¿no? Que son inhibitorios, son bloqueantes, o sea, todos ellos tienen su eficacia. El manejo de esos fármacos hay que conocerlo muy bien, ¿no? Implica todo un sistema de especialización. La siguiente, por favor. Bueno. Entonces ya hemos hablado de las guías internacionales, ahora vamos a hablar de la guía peruana, lo que hacemos en la práctica, por de acuerdo a lo que tenemos a la mano. Entonces acá los fármacos antiepilépticos, como hemos señalado, hay los antiguos, donde están ahí los clásicos, son la fenitoína, la carbamazepina, el ácido valproico, el fenobarbital que ya no usamos, ¿no? Porque tenemos las benzodiazepinas, que son mejores sedantes, ¿no? El fenobarbital es difícil de manejar porque a veces produce, pues, depresión de centro respiratorio, el paciente hace un paro respiratorio, ¿no? Antes era la causa de muerte de pacientes cuando usábamos fenobarbital. Yo he visto todavía usar a unos pacientes le daba su dosis para que descansen fenobarbital y a veces pasaba, ¿no? Entonces, esos son fármacos que van a encontrar ustedes con mucha frecuencia en los centros de salud, ¿no? Ya hemos visto que en algunos casos están indicados como primera línea o como una alternativa de uso en los casos focales o generalizados. Y los nuevos que ya, bueno, la motrigina, la gabapentina, el topiramato, que ya están mucho más en el mercado, ¿no? Y en el cuadro de las benzodiazepinas, ahora ha aparecido, aparte de lo que hemos dicho, el diazepam casi no lo usamos mucho, porque tiene una vida media muy larga, usamos el clonazepam, ¿no? Y el lorazepam no lo tenemos en el mercado local, ¿no? Que es un fármaco que los norteamericanos no usan mucho, ¿no? La siguiente, por favor. Acá es para que tengan la dosificación de cada uno de los fármacos, la farmacodinamia, la farmacocinesia del fármaco, que puedes presentarse por vía oral, por vía rectal, por vía parenteral. ¿No? La parenteral que entonces usamos en la parte de las emergencias, ¿no? En la vía rectal se puede usar el diazepam para niños, sobre todo, si al propio también se puede usar con mucha cautela en los niños, pero en la vía oral del tratamiento cotidiano que ya hemos señalado. Estos fármacos tienen generalmente un metabolismo hepático, entonces por eso es de que a veces hay que controlar en los pacientes por cuando damos tratamiento por más tiempo, hay que controlarlo con función hepática, ¿no? Bueno, acá tenemos otros fármacos que tienen, como ya hemos señalado también, que tienen un efecto a nivel de las madres, de las madres gestantes, o también efectos también en el feto, ¿no? En la parte gestacional. Entonces, ya hemos dicho que la carbamazepina hay que usarla con mucha cautela porque produce dimorfismo faciales, defecto del tubo neural, ¿no? Hiperplasia de falanges, alteraciones en la morfología de las manos de los niños. El fenobarbital, que ya no usamos mucho porque produce mucha somnolencia, incluso producía deprivación del neonato y efectos a veces negativos para el niño. La fenitoína también, que también se puede usar la epaminización que hemos hablado, que también tiene pues manifestación en la gestante que producir fístulas faciales, alteraciones en la parte de las falanges distales, ¿no? Y trastornos también hematológicos, coagulopatía neonatal, por ejemplo, puede producir.
Y el ácido valproico también, que hemos dicho que no se debe usar en las gestantes, es porque hay un dimorfismo facial y defecto del tubo neural. Por lo que ellos necesitan a veces el uso de ácido fólico, ¿no? Para evitar esos trastornos del, de la parte neural, del tubo neural. La siguiente, por favor. Bueno, y acá también son, para que lo examine con más tranquilidad, también los son todas las indicaciones, la cantidad, en qué cuadros se usan, qué contraindicaciones hay para el uso de los fármacos, las principales interacciones que producen los medicamentos en el embarazo y la lactancia, ¿no? Que son efectos secundarios. Eso, el manejo de las drogas, en el manejo de continuar los pacientes hay que tener experiencia de poder titular, ¿no? La siguiente. Acá también los efectos que pueden producir, efectos adversos, ¿no? Que producen estos fármacos, pueden producir mareo, litiasis renal, en algunos producen hasta lesiones dérmicas como Steven Johnson, alteraciones cardíacas también que pueden producir el daño cardíaco, porque como intervienen los canales de sodio, puede haber alteraciones en varios fármacos, como la carbamazepina, por ejemplo. El- la fenitoína también hay que tener cuidado para los pacientes que tienen patología cardiovascular. Alteraciones hematológicas también, ya hemos hablado que casi la gran mayoría produce este tipo de trastornos. Y alteraciones de tipo psiquiátrica también se pueden, sobre todo principalmente en los fármacos nuevos, ¿no? Algunos de ellos producen cuadros realmente un poco complicados en la parte mental, por eso que hay que manejarlos con mucha cautela. La siguiente. Y también hay efectos pues, que tienen que ver con las comorbilidades que tiene el paciente, ¿no? O sea, el paciente no solamente tiene síndrome convulsivo o epilepsia, ¿no? Sino tiene otras patologías más. Y, por ejemplo, tiene dislipidemia, tiene hipertensión arterial, tiene cardiopatía, entonces el uso de los fármacos tiene que tener relación con ese tipo de patologías que tiene adicionales, ¿no? La siguiente. Y también tiene otros, eh, el uso pues, de algunos fármacos por vía endovenosa, ¿no? O sea, hay que tener mucha cautela porque pueden producir algunos demasiada sedación o las benzodiazepinas pueden producir insuficiencia respiratoria o hasta paro respiratorio, ¿no? En el caso de ácido valproico puede producir insuficiencia hepática, ¿no? Sobre todo en niños de corta edad, ¿no? Porque todavía su hígado está inmaduro, ¿no? O eh, la, la cosamida era uno de los fármacos también que eran buenos, pero que nos prenden con cardiopatía y arritmia, alteraban pues, el funcionamiento arrítmico de los pacientes, por eso que no se le usaba en ese tipo de pacientes, ¿no? Muy bien, entonces la siguiente, por favor. O sea, como ven, los fármacos son bastante complejos su uso, en casos de efectos adversos sistémicos o efectos neurológicos también que hemos señalado, algunos de ellos, aparte de somnolencia y otras complicaciones. La siguiente, por favor. Y acá en esta diapositiva estamos viendo que hay efectos, así como hay que usar los fármacos adecuados en los pacientes gestantes y sobre todo en el riesgo para el feto. También en los pacientes niños y en los adultos mayores hay que tener un poco de cautela, ¿no? Porque ellos tienen una distribución de volumen líquido, como hemos visto. Los niños tienen más del 60% de contenido de agua corporal, ¿no? Mientras que los ancianos tienen cercano al 50%, esos son un poco más deshidratados. Entonces, las sustancias en el medio interno pueden tener, de acuerdo a su distribución, efectos mayores o efectos menores, ¿no? Entonces, hay que conocer bien las características para su uso. La siguiente. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que ya, bueno, si usted tiene que controlarlo al paciente, lo van a seguir seguramente
porque ahora tiene la ventaja de que ese paciente ha venido al hospital, en el hospital lo han evaluado, le han dado su esquema de tratamiento en el servicio de neurología después de haberle definido todos los estudios correspondientes, han tipificado qué tipo de cuadro es. Entonces ellos van a iniciar el tratamiento con algún tipo de fármaco, ¿no? Y generalmente es un tratamiento de los primeros 3 meses, ¿no? Para ver cómo está el paciente tolerando los fármacos que estamos usando, ¿no? Puede ser monoterapia o terapia de dos fármacos, ¿no? Depende cuál es el contenido del cuadro que tiene el paciente. Y lo que tenemos que hacer es un control del paciente a los 3 meses generalmente y después un seguimiento anual para ver cómo está la parte hematológica y cómo está la parte bioquímica, sobre todo la parte hepática, ¿no? O sea, no solamente darle el tratamiento y ya que se vaya, sino hay que seguirlo. Ese paciente ya es parte del seguimiento que ustedes van a de repente tener la oportunidad de ver pacientes que dicen, yo me han visto, me han dado este tratamiento, me dicen que me controle, entonces tienen que pedirle su perfil hematológico, su perfil bioquímico para ver cómo está la parte hematológica y la parte hepática, principalmente en los pacientes que usan estos fármacos, ¿no? En los niños también hay que tener cuidado, como hemos dicho, el uso del ácido valproico, porque generalmente, pues, como es un metabolismo hepático, puede dañar, pues, el hígado, sobre todo los niños de corta edad no se les debe dar porque su hígado todavía está inmaduro, ¿no? Y hay que tener un poco de precaución. La siguiente, claro, es difícil establecer cuadros convulsivos en niños, ¿sabe? Porque hay que observarlos generalmente hasta después de los 10 años para tipificar el cuadro real. Salvo que sea una lesión ya del momento del parto, ¿no? Y el paciente ya tiene un cuadro está instalado de crisis epiléptica, ¿no? Pero generalmente al niño hay que, como está en formación su parte cerebral, hay que observarlo, ¿no? Incluso también tiene que ver con la parte hormonal, o sea, hasta que el niño, sobre todo las mujercitas, tengan su menarquia y ya la parte endocrina femenina se estabilice, recién en el cuadro se puede ver si es un cuadro de crisis epiléptica o es un cuadro de desadaptación todavía de la parte de composición corporal, ¿no? Porque la parte de los líquidos electrolitos y los edemas y el edema pueden producir trastornos de este tipo. En tratamiento entonces antiepiléptico, hacemos el inicio del tratamiento, como hemos dicho, hacemos el diagnóstico, establecemos la frecuencia de los cuadros, establecemos la primera crisis, le damos si tenemos la posibilidad de tomar un electroencefalograma, hay que tomarle para ver cómo es el trazado de las ondas cerebrales. Hay que iniciar una terapia y hay que seguir su evolución y ver los efectos secundarios adversos, ¿no? Que puede presentar. La siguiente, por favor. Tenemos que definir si es una monoterapia, una o politerapia, de acuerdo a las características que tiene el paciente. eh, Cómo se va a cambiar, el cambiarlo, cuando cambiemos los fármacos, hay que, no se cambia, se suspende uno hacia el otro, hay que prolongarlo por 2, 3 semanas a veces para, eh, para recién suspender, o sea, se le pone el nuevo fármaco acompañado del fármaco que está tomando y 2 o 3 semanas se le va bajando la dosis progresivamente a la mitad y después se le suspende después de 3 semanas para que continúe con sus dosis plenas del nuevo fármaco. ¿Ya? Entonces, esto es una técnica de reemplazo de los fármacos. Ahora, generalmente cuando das un tratamiento prolongado, entre 2 a 5 años, el paciente a veces suspendes el tratamiento y lo observas. Generalmente 2/3 partes de esos grupos de pacientes se estabilizan y no hacen cuadros ya convulsivos, pero una parte, una tercera parte a veces tienen recaídas, ¿no? O recidivas del cuadro. La siguiente. En algunos casos que van a ver que el paciente no sabe que está recibiendo tratamiento, aparentemente ha hecho convulsiones, o sea, ha fracasado en la terapia, ¿no? Entonces ahí hay que evaluar el caso porque puede ser que sea un error en el diagnóstico no está preciso, puede ser que el paciente no ingiera los medicamentos en la dosis adecuada
o permanentemente, sino eventualmente un tratamiento irregular del uso de fármacos. Puede ser que hay un error en la selección de fármacos, depende de ese fármaco no es el más adecuado, entonces hay que buscar una alternativa nueva, ¿no? Para coberturar ese tipo de trastorno. Eh, Puede ser que en algún caso la evolución se revisa todo y se ve que el cuadro no responde muy bien al tratamiento, hay que pensar en una patología accesoria, ¿no? O sea, puede ser un tumor que está creciendo o alguna manifestación que acompañe una patología tal como un quiste, ¿no? Que puede estar provocando ese tipo de trastorno, ¿no? Y la mala prescripción, de repente con polifarmacia, el paciente hay que tener un poco de precaución porque, como hemos visto, tiene múltiples efectos secundarios en los pacientes. La siguiente. Bueno, vamos a ver dos patologías que van a ver que tienen que ver con el cuadro convulsivo, que no son precisamente epilepsia, pero que ustedes van a ver con frecuencia en la consulta de emergencia, cuando hagan sus turnos con sus guardias y en los pacientes en los centros de salud. Son las convulsiones febriles, ¿no? La siguiente. Entonces, generalmente la convulsión febril es un cuadro de una crisis epiléptica que está asociada, sobre todo en niños, a temperatura mayor de 38 grados. Entonces, es un evento a veces circunstancial, entonces por eso que uno tiene que bajar la fiebre de los niños rápidamente para evitar que lleguen a hacer convulsión, porque pueden convulsionar. Entonces uno baja la temperatura y el cuadro remite en 2, 3 minutos y desaparece el potencial. O sea, no es un cuadro de una epilepsia, no es un cuadro de producto pues de la alteración de la barrera hematoencefálica que todavía está inmadura en el niño, ¿no? Y hay un factor que genera que es la temperatura. Entonces, generalmente eso pasa a menos de los 5 años, ¿no? Los niños menores de 5 años pueden tener ese tipo de complicación. Eso no es una epilepsia, porque a veces me dicen, no, ya es epiléptico, no es epilepsia. Entonces es una reacción temporal y eventual por la temperatura, ¿no? Entonces, la simple, pues un cuadro de una convulsión que dura poco tiempo, menos de un cuarto de hora, y que no vuelve a repetirse, es un evento una vez y ya no vuelve a repetirse, ¿no? O puede ser que sea más complejo, ¿no? Entonces ahí hay que analizar cuál es el factor que puede generar. Pero como les digo, generalmente no hay una relación en adultos, en niños, una patología epileptoide, ¿no? Salvo que tenga un antecedente, como digo, daño cerebral por un parto complicado, ¿no? En los adultos, más bien, cuando hay un adulto con fiebre y convulsión, ahí sí, más bien eso no va a ser de causa de barrera hematoencefálica inmadura. En ese paciente hay que sospechar en primer lugar que sea una infección a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Y eso puede ser una meningoencefalitis, una encefalitis, ¿no? De causa bacteriana o viral, ¿no? Que hay que actuar rápidamente. La siguiente, por favor. Después del tratamiento en los niños generalmente, los niños, cuando con una convulsión simple, que es menos de alrededor de 5 minutos, lo que podemos usar es el diazepam en un supositorio que se le pone al niño para que, cuando es niño menos de 5 años, el midazolam puede darse, hay unos sprays nasales que se pueden dar con una dosificación exacta para no excederse, para no producir problemas respiratorios en el niño. El lorazepam, que lo usan, como digo, las guías norteamericanas lo usan mucho. Y generalmente evaluar, ¿no? Siempre hay que evaluar si es que hay una causa de alguna infección. A veces los cuadros respiratorios, los cuadros de otitis, faringitis, pueden ser responsables de este tipo de molestias en los niños, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces los niños hay que tener medidas de prevención. Todo niño que va a hacer que está con un cuadro respiratorio, un cuadro viral, que hace temperatura, hay que controlar la temperatura para que el cuadro remita, ¿no? Y no pase los niveles de 38 para que no entre una posibilidad de una convulsión.
Si el caso es recurrente, entonces podemos usar un poco de diazepam oral, ¿no? O sea, bueno, cada 8, cada 12 horas, clonazepam, para evitar que el cuadro continúe, pero como le digo, apenas revierte la fiebre, se controla al paciente, ya el cuadro ya no se vuelve a presentar, ¿no? Entonces, este es un cuadro que no es una epilepsia, no va a tener una enfermedad de convulsiva en el futuro, o sea que es un evento circunstancial, como he dicho. Es en los niños, ¿ah? Pero en adultos hay que tener esa precaución. El cuadro febril en adultos, ahí, como hemos dicho, hay que pensar que es un paciente con convulsión y con fiebre. Podemos pensar en meningitis, cefalitis, sepsis, ¿no? Que es otro factor después de un cuadro séptico infeccioso, urinario, una orosepsis o una neumopatía, ¿no? Que hay que sospechar de ese tipo de características. La meningitis y la encefalitis casi no se presentan mucho. Yo me acuerdo que en la época de estudiante hemos visto muchos cuadros de meningoencefalitis. Ha aparecido un brote de meningoencefalitis en Inglaterra últimamente, pero no se han puesto las vacunas. No son los de hemisferio norte no les gusta usar vacunas, por eso que parece que las condiciones sanitarias han bajado esos son cuadros bien aparatosos, deja mucha secuela, pueden matar al niño, o sea, es un cuadro, o al adulto lo puede matar si es que no tiene un tratamiento oportuno, ¿no? Si no tiene tratamiento oportuno lo puede matar, y si demoramos el tratamiento puede quedar con secuela, ¿no? Ese es el problema más importante. Y ahí en ese caso hay que tomarles una neuroimagen, o sea, una tomografía de resonancia, una punción de médula ósea para identificar si es que hay un germen, ver la fórmula del líquido cefalorraquídeo para ver si es viral o es bacteriana, ¿no? Iniciar el tratamiento, generalmente se utiliza tratamiento mixto, ¿no? Se le dan los dos fármacos para bacterias y para virus temporalmente hasta tipificar el cuadro exactamente. Y el uso de antibióticos obviamente masivo, ¿no? Bueno, la siguiente, ya estamos para terminar ya. ¿Qué no hacer? Entonces, no iniciar como anticonvulsivantes crónicos en un paciente con un síndrome febril convulsivo, sobre todo en niños. No le dan algo anticonvulsivante, ya lo catalogan como un epiléptico, ¿no? No usar aspirina, la aspirina produce intoxicación en los niños si metabolizan mal la aspirina, entonces hay problemas de intoxicación. No es necesario hacer técnicas invasivas y no invasivas, no hacerle tomografía, resonancia magnética, no hay que hacer punción de médula ósea, no justifica, solamente hay que dar una observación al paciente para evaluar su evolución. La siguiente. Y finalmente, el manejo de la epilepsia en embarazadas. Ya hemos comentado algo de eso. Generalmente, pues, la epilepsia en mujeres embarazadas. O sea, en primer lugar, la mujer que es epiléptica o que tiene crisis de epilepsia focal o generalizada y que no es, está en periodo fértil y que eventualmente piensa embarazarse, entonces es una paciente de alto riesgo. Entonces hay que prepararla a la paciente, hay que hacer un estudio, comenzar a darle la medicación que va a usar que no tenga efectos secundarios en la gestación ni en la lactancia. Entonces vamos a tener que trabajar con esa paciente, vigilarla, estabilizarla y después que está estabilizada recién darle el pase para que se embarace. Es un embarazo programado, en otras palabras, no es un embarazo que de casualidad, ¿no? Ella es una persona que quiere embarazarse, pero entonces hay que prepararla para eso. ¿Ya? Entonces, porque generalmente el riesgo de embarazo pues, puede llevar a que la medicación que recibe puede dañar al feto y a la madre o puede desencadenar un cuadro convulsivo y que puede llevar incluso a una estatus epiléptico. Entonces ya con estatus epiléptico hay sufrimiento de la parte del niño y repercusiones de repente futuros en su capacidad cognitiva y de la madre también hasta riesgo inminente de complicación, ¿no? Con secuelas para ella o incluso óbito, ¿no? O sea que hay que tener cuidado con eso. Entonces, es un paciente que requiere programar su gestación y su control periódico. Es un embarazo de alto riesgo. La siguiente, por favor. Entonces, el objetivo es, como le digo, es que la paciente esté gestando, pero que no tenga convulsiones.
y que tenga mínimo riesgo para el feto por los medicamentos, que evitar que tenga cuadros tónico-clónicos asociados a hipoxemia fetal, o sea, como estatus epiléptico, y hay que supervisar de forma multidisciplinaria la parte neurológica y la parte obstétrica para seguir el curso evolutivo de su gestación. Es un paciente con alto riesgo. El tratamiento de lo más importante acá, hemos dicho que no podemos usar carbamazepina, no podemos usar ácido valproico. Entonces acá lo más indicado es usar la motrigina o leve tiracetam, ¿no? Entonces, generalmente la carbamazepina no la usamos, falta el ácido valproico también, no es muy recomendable, la fenitoína tampoco. Entonces, y la intención es usar monoterapia, no usar politerapia para el tratamiento para no tener efectos secundarios, ¿no? Y lo único que la motrigina, sobre todo cuando es la preferida, la dosis de la motrigina una vez que esté embarazada la paciente gradualmente con fase del primer trimestre al segundo y tercer trimestre hay que elevarle la dosis de la motrigina al doble o al triple. Para eso se hace un dosaje de la lamotrigina en sangre para ir regulando la dosificación, ¿no? Para que no tenga problemas, porque generalmente lo que pasa es de que sigue con su misma dosis de inicio y de repente convulsiona. Entonces uno evalúa a la paciente y se da cuenta de que la dosis es insuficiente la que está recibiendo, porque como hay un aumento de volemia en la paciente por la parte del nuevo del feto y por la parte de la placenta, entonces se diluye el fármaco y no alcanza niveles plenos de terapia. Entonces hay que ajustar la dosis. Eso es válido para la motrigina y para la levetiracetam. Cuando ya da luz, entonces inmediatamente hay que bajar la dosis a la dosis normal de antes de la gestación. Y de ahí manteniendo esos niveles, porque si seguimos con la dosis alta, se produce una intoxicación, porque ya se botó la placenta, salió el niño y la dosis que estamos dando es demasiado alta, ¿no? Se produce una intoxicación. Entonces hay que tener ese cuidado. Pero la protección para el niño mejora significativa. Bueno, la siguiente, vamos a terminar ya. Listo. Ajuste de dosis durante la gestación. La motrigina que hemos dicho tiene un aclaramiento que es a 200 a 300% hay que darle durante 4 o 6 semanas para medir la dosificación. La levetiracetam también hay que ver, sobre todo en el segundo o tercer trimestre. Claro, generalmente la toma de la muestra demora 7 días en dar resultado, ¿ah? O sea, ya se hace en Arequipa, se hace en las ciudades grandes esa prueba. Entonces hay que programar, evaluar al paciente para el uso del fármaco y tomar el tiempo para que no se prenda una convulsión en el tiempo de espera de los resultados, ¿no? Ajustar la dosis de acuerdo a los niveles y síntomas y reducir en la dosis en el posparto, como hemos dicho, porque si no, no llegamos a los niveles de toxicidad. La siguiente, medidas de precaución del embarazo de epidemia, entonces hay que monitorearla, hemos dicho, hay que hacerle su estudio ecográfico para ver cómo está la evolución del feto, hay que darle suplemento de ácido fólico, de todas maneras, para tener una mejor formación del tubo neural. ¿Qué precaución de seguridad? Evitar que el paciente tenga una actividad con poco sueño, que descanse, tenga una vida mucho más tranquila, no puede hacer actividades físicas de esfuerzo, tiene que controlarse durante ese periodo, no puede conducir o manejar máquinas complejas que tengan que poner en riesgo en la parte laboral. El plan de parto por coordinar siempre la obstetriz con la parte médica y la lactancia también igual el seguimiento hasta que es generalmente segura. Si usamos la motrigina de levotiracetam, es seguro. Antes usábamos carbamazepina y hasta ácido valproico que hemos usado porque no teníamos alternativa, ¿no? Esos fármacos, la motrigina se ha producido en los últimos 10 años, ¿no? Bueno, ya creo que terminamos ya la exposición, entonces son los cuidados que tiene que tener con la paciente. Muy bien,
Yo creo que estamos bien, ya tienen acá, les he dado la diapositiva para que lo revisen, no tienen problema. Claro, la parte final que falta es la literatura que les he dado, no hay problema. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, muy bien, entonces, eh, acá esta es ese es un recuerdo, la última laminita es la que tiene que ver pues con recuerdo de que hay que evitar que se prive de sueño, hay que evitar que ingiera bebidas alcohólicas o estimulantes, hay que sustancias que estimulen acciones de demasiada música, cosas demasiado violentas o el estrés, que son factores que uno tiene que cuidar ese paciente. A la siguiente ya viene creo que la última. Ya hay las referencias bibliográficas que se han usado en las guías, en todas las guías que se han trabajado, ¿ya? Listo, muy bien. Ok, entonces yo creo que hemos tratado de reforzar los conceptos que tienen que saber, no tienen que saber todos los detalles porque es un poco complicado el manejo del paciente sobre todo con enfermedad epiléptica, pero tienen que saber algunas cosas básicas.